Bien, alumnos, con lo que hemos aprendido en las clases anteriores, estamos más o menos en condiciones de resolver algunos ejercicios de examen que han sido tomados en el curso en ciclos pasados. Vean, este es un examen que se tomó el año 2017. El problema es un problema simple de despacho económico, ¿no? Tenemos un pequeño sistema de potencia que tiene, además de cargas y generadores, una red de transmisión. Entonces, el despacho de este pequeño sistema va a incluir también las pérdidas de la red de transmisión, lo cual, como vimos en unas clases pasadas, implica una ligera variación, ¿no?, de la metodología. Este ejemplo va a ser abordado primero desde el punto de vista sin red de transmisión. Y luego vamos a ver la parte teórica que sustenta los cálculos de despacho con transmisión. Entonces aquí, ¿no?, la pregunta dice, hallar el despacho económico diario sin pérdida del sistema, la figura 2 y sus respectivos costos marginales. Ahí tenemos las curvas de costos de la unidad 1. La unidad 1 está en el nodo 1. Ustedes ven aquí. La unidad 2 está en el nodo 2. Y la unidad 3 en el nodo 3. Bueno, hay un nodo 4, ¿no?, que es un nodo de paso. Y bueno, las curvas, las demandas están distribuidas también, ¿no? Hay una demanda 3 que está en el nodo 1, una demanda 2 en el nodo 2 y una demanda 3 que está en el nodo 3. Bueno, acá debería ser demanda 1. Hay un error que corregir. Aquí la situación particular es de que las tres demandas tienen el mismo valor, ¿no? La demanda 1, bueno, aquí vamos a asumir que m es igual a 10. La demanda 1 en este caso sería 110 por 5, serían 55, ¿no? 55 megavatios. O sea, 110 por 0.5 serían 55 megavatios. Esta otra demanda sería 110 y este sería 155 megavatios, ¿no? Las demandas. Bueno, aquí también hay un error, ¿no? Las demandas, bueno, las demandas, estas son demandas en los periodos de 0 a 6, de 6 a 18 y de 21 a 24 y de 18 a 21. Bien, ahora lo que vimos nosotros es un método que permite hacer una gran cantidad de repartos económicos, ¿no? Pero habíamos dicho de que cuando las curvas de, de costos de las unidades son curvas puramente lineales, así como esta, ¿no? Entonces podemos reemplazar por el criterio de costos variables. Es decir, aquí el despacho ya no se hace por la igualdad de costos incrementales, que es la misma expresión de los multiplicadores de Lagrange, ¿no?, y la formulación lagrangiana. No es necesario hacer este despacho bajo este método cuando las curvas son puramente lineales. Luego aquí la pregunta 2 dice, hallar los factores de penalización de cada una de las unidades de generación para las 12 horas, o sea, se refiere a las 12 horas del día, ¿no? De su despacho, de la pregunta 1. O sea, aquí hemos hecho el despacho de la pregunta 1 y con con ese problema resuelto vamos a encontrar los factores de penalización de todas las unidades que tienen a las 12 horas del día, ¿no? Es decir, en el bloque de 6 a 18. Bien, estas dos preguntas corresponden a el despacho económico, primero sin costos de transmisión y la segunda con costos de transmisión. Bien, veamos cómo se ha resuelto este ejercicio, este examen, ¿no?, que tiene muchas preguntas, pero veamos
el caso de la pregunta 1. Vean, la pregunta 1 es, para, digamos, explicarlo de manera sencilla, es simplemente teniendo tres unidades de generación, cuyas curvas de costo son las que se muestran aquí. O sea, las curvas de costo son la unidad 1, 50 más 0.8 P1, la unidad 2, 100 más 0.4 P2, y la unidad 3, 20 más 0.1 P3 más 0.01 P3 al cuadrado, ¿no? Y teniendo que las tres unidades, ¿no? Las tres unidades tienen como potencia mínima 100 y como potencia máxima, en este caso, sería 155 megavatios, ¿no? Para M igual a 10. Entonces, consideremos solamente este caso, potencia mínima 100 y máxima 155 megavatios. Y tenemos estas tres curvas de costos. Entonces, en base a estos datos de curvas, lo que hay que hacer es un despacho generalizado para cualquier nivel de potencia, sean como aquí, ¿no? 55 megavatios, ¿no? Para la hora de mínima, o sea, de 0 a 6, o bien para 110 megavatios de 6 a 18, o para 155 megavatios de 18 a 21. Y tres demandas iguales, o sea, sería triple de la demanda. Entonces, antes de continuar, voy a quitarle la imagen porque he visto de que esto le disminuye el tamaño. Bien, entonces aquí tenemos el, el problema formulado y su solución está aquí, ¿no? Entonces tenemos el costo 1, 50 más 0.8 peso 1. Y esta unidad tendría un costo variable, ¿no? Aquí hemos puesto para m, la solución para m igual a 10. Entonces el costo 1 sería, para los valores, sería la ecuación esta. El costo variable sería, ¿no? 1.03. O sea, nosotros encontramos el costo variable, es decir, el costo a plena carga para su potencia de 155 megavatios, ¿no? Y dividiendo sobre su potencia máxima, nos va a salir el costo variable es 1.103. Y fíjense que acá el costo incremental respectivo también es 0.8, ¿no? Así encontramos la derivada del costo 1 con respecto a la potencia 1, va a salir 0.8. El costo variable es 1.103. Es decir, esto es lo que cuesta generar cada megavatio hora estando la unidad 1 a plena carga. El costo 2 tiene esta ecuación, 100 más 0.4 P2, y el costo variable sería 1.006, ¿no? Y el costo incremental sería 0.4. El costo 3, ¿no? Encontramos su costo variable es 1.87 y su costo incremental sería 0.1 más 0.02 por P3. Bien, entonces aquí tenemos los dos criterios, digamos, en funcionamiento, ¿no? Vamos a ver y vamos a comparar que los despachos son muy parecidos, ¿no? Tomando el criterio de costos incrementales iguales o el criterio de costos variables de menor a mayor, vamos a ver que el despacho va a resultar lo mismo. Y acá tenemos la curva, ¿no? O los límites. Las tres unidades son del mismo tamaño, su potencia mínima 100 y su potencia máxima 165 megavatios. Entonces aquí vamos a dibujar la curva de costos incrementales. Vean. Aquí hemos dibujado las curvas de costos incrementales de las unidades 1, que es 0.8, de la unidad 2, 0.2, y de la unidad 3, que es una recta, ¿no? Una recta con pendiente.
Entonces aquí vamos a ver realmente el valor que tiene el despacho por eh, el criterio de costos variables, ¿no? Siempre el despacho de por costos variables dice hay que escoger el de menor valor. Bien, entonces aquí vean, tenemos la curva de costos incrementales y vamos a hacer el reparto económico y dicho sea de paso también al mismo tiempo el despacho económico para para esta curva de carga. La curva de carga es esta, ¿no? De acuerdo a los datos, sería 155 megavatios de 0 a 6. Oh, perdón, 165 megavatios de 0 a 6. Aquí tienen ustedes la demanda total, es la suma de las tres demandas, y como las tres demandas son iguales, de 0 a 6 sería 3 por 55, que son 165 megavatios. De 6 a 18 sería 3 por 110, que son 330 megavatios. 18 a 21, 495 megavatios, y de 21 a 24 otra vez 330. Esta curva de la demanda que hemos encontrado es la que está dibujada en la figura 5 acá. Vean ustedes, de 0 a 6, 165. De 6 a 18 son 330 megavatios. De, de 18 a 21, 495. Y de 21 a 24 otra vez 330. Entonces, bueno, aquí la escala está, pues un cuadrito es 10 megavatios. Acá tenemos 300, acá 330. Aquí, cada cuadrito 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, ¿no? 165 megavatios, 330. Y de 18 a 21, 495. Aquí tenemos las curvas o la curva de la demanda, ¿no? Demandas por bloques, como ustedes ven. Aquí se menciona, ¿no? El despacho económico. Vamos a ver acá si le podemos dar un... Bien, el despacho económico. Las curvas de costos incrementales y los costos... A ver, aquí tal vez 225. Bien, la curva de costos incrementales y los costos variables de las unidades permiten deducir que la más económica es la unidad P sub 2, ¿no? Luego sigue la unidad P1 y finalmente la unidad P sub 3, que es la más cara. Y eso, ¿no? Viendo las curvas de costos incrementales y los costos variables. Pues aquí tenemos la curva de costos incrementales, ¿no? Podemos ver quién genera más área o quién genera menos incremento de área al aumentar su potencia, es la unidad 2, fíjense, ¿no? La unidad 2 siempre, cuando está a carga mínima, siempre va a generar un menor área cuando se aumenta su potencia. Es el primero, la unidad número 1 llamado a incrementar su potencia. Después le sigue la unidad 1, ¿no? Primero la unidad 2, la unidad 1, sería la unidad el que al incrementar su potencia implicaría el menor incremento de área, es decir, el menor incremento de costo. Y después está la unidad 3, ¿no? La unidad 3 tiene una potencia mínima de 50 y su costo aumentaría en el último lugar cuando se trata de su incremento de su potencia. Bueno, aquí hay un error también, ¿no? Acá debería ser 50, no 100. Hay un error aquí. Vamos a cambiarlo aquí, a ver. Aquí hay un error. Aquí debería decir
O sea, esta, bueno, aquí debería ser 50. Bien, entonces hemos subsanado este error. Después, entonces aquí también las unidades deben tener 50, potencia mínima y potencia máxima 165. Y el despacho económico, ¿no? La curva de costos incrementales y los costos variables de las unidades permiten decir que la más económica es la unidad 2, ¿no? Primero la unidad 2, luego la unidad 1, luego la unidad 3. Entonces, para el despacho económico, de 0 a 6, ¿no? Tenemos que cubrir 165 megavatios. Entonces podemos decir, bueno, puede ser que como la unidad más económica es la unidad 2, ¿no? Podríamos decir de que de 0 a 24 horas, la unidad 2 debería ir con sus 165 megavatios, ¿no? O sea, la unidad 2 iría, o sea, no solo del bloque de 0 a 6, sino también para las 24 horas. La unidad 2 es la que va a plena carga, solito. Y de 0 a 6, la unidad 2 también, ¿no? ¿Por qué? Porque es la más económica. Entonces, él podría cubrir los 165 megavatios sin necesidad de las otras dos, de 0 a 6. Porque solito puede cubrir 165 y puede cubrir la demanda, ¿no? Aquí la casualidad es de que 165 megavatios es lo que da como valor, máximo valor la unidad 2 y es justamente el valor de la demanda. Entonces, él solito podría cubrir de 0 a 6 los 165 megavatios, ¿no? Habría que hacer un cálculo si se puede compartir, ¿no? Pero este sería un despacho económico, bueno, el más económico, ¿no? De los tres, porque al compartir con los otros dos, vamos a ver que no resulta, ¿no? De todos modos, aquí el incremento de área es menor. O sea, aquí ya a priori decimos, ¿no? La mejor alternativa es de 0 a 6, la unidad 2 solita, proveer los 165 megavatios. Bueno, de 6 a 12, entonces, de 6 a 12, ¿quién debería ser la unidad que debería incrementar su generación? Obviamente aquí, la otra unidad más económica es la unidad 1. Como la unidad 2 ya está a plena carga, de 6 a 18, esta unidad debería ir a plena carga también, ¿no? A plena carga, a las 6 la demanda se incrementa de 165 a 330, prácticamente se duplica. La unidad 1 es la que incrementa a partir de las 6 a 24 horas. O sea, aquí vemos la unidad 1, que está con color verde, iría despachada a plena carga desde las 6 hasta las 24 horas. Y luego de 21 a 24, para dar 425 megavatios, la otra unidad que debería incrementarse es, o que debería ponerse en servicio es la unidad 3. Y aquí vemos cómo el hecho de que eh, los costos variables, ¿no? De la unidad 1, o perdón, de la unidad 2, 1, y la unidad 1, 1.1, y la unidad 2, el costo variable es 1.87, justamente obedece al criterio que se ha utilizado para despachar, ¿no? Aquí. Primero la unidad 2, que es el que tiene menor costo variable, luego la unidad 1, el que le sigue en costo variable, y luego la unidad 3, que sigue en tercer lugar como el que tiene el costo variable más alto, ¿no? Ahora veamos un ejemplo de que si M, o sea, fuera 5, ¿no? Entonces, la demanda acá no sería 110, pero no sería 165, debería ser un poco menos, ¿no? Entonces, simplemente aquí sobraría un poquito de potencia, aquí también,
y tendríamos el mismo criterio, el mismo curso de solución del problema. Luego, podemos decir, pues, aquí este es el diagrama de carga para este caso, ¿no? Para este caso, la solución es justamente este diagrama de carga, cubierto con las unidades P2, P1 y P3. Analicemos el caso en que el parámetro M que sea mayor, ¿no? Entonces, en todos los casos vamos a llegar a la misma conclusión, porque aquí las potencias de las unidades están dadas también en función del parámetro M, ¿no? Vean, la potencia de la unidad, las unidades son 50 mínimo y el máximo es 100 más M, ¿no? Si M por decir es 20, esto sería 120 y la unidad tendría, a ver, 1.5 por 120 sería, en este caso serían 180 megavatios mínimo, digo máximo, y 50 megavatios mínimo. Entonces, vean alumnos que en todos los casos, los problemas para cada uno de los alumnos va a ser el mismo, ¿no? Va a coincidir de que los bloques van a tener la misma potencia que el número de unidades, ¿no? De 0 a 6 siempre va a estar cubierto por una unidad térmica. De 6 a 18 por 2 unidades térmicas y de 18 a 24 a 21 por 3 unidades térmicas. Bien, para entender cómo influyen las pérdidas de transmisión, tenemos que repasar el tema del flujo de potencia, ¿no? Para ver cómo se calculan las pérdidas cuando tenemos una red de transmisión que está consumiendo energía por el flujo de corriente en las líneas. Entonces aquí vamos a repasar ligeramente lo que vimos en la clase pasada. Bien, vamos a repetir este capítulo de la formación lagrangiana sin red de transmisión. Habíamos dicho de que si tenemos un sistema de potencia que no tiene red de transmisión, entonces tenemos varias unidades de generación cuyos costos obedecen a una ecuación de cualquier tipo, ¿no? En este caso puede ser una ecuación cuadrática. Y cada unidad tiene una potencia mínima y una potencia máxima. Ahí tenemos otra unidad, la unidad 2, y así vamos a tener muchas unidades, vamos a poner puntos suspensivos, hasta que vamos a llegar a la unidad n. La unidad n tiene su respectiva curva de costos y una potencia mínima y una potencia máxima también son números genéricos. Diremos entonces que la curva de costo total, ¿no? O la ecuación que representa el costo total, va a tener esta forma, la sumatoria de cada uno de los términos de las ecuaciones de cada unidad térmica, y la condición o la restricción, aquí la representamos mediante una ecuación de conservación de la energía, ¿no? La demanda total más las pérdidas totales menos la sumatoria de las potencias de los generadores tiene que ser igual a cero. Entonces se minimiza la función objetivo, ¿no? La función lagrangiana, que es el costo total más lambda por phi, ¿no? Esta función
que se escoge por recomendación de Georges Lagrange, ¿no? Permite que al ser optimizado la función lagrangiana, también se optimiza la función objetivo, que es el costo total, debido a que en el punto óptimo, phi es igual a cero. Entonces, al ser igual a cero, lambda por phi también es igual a cero, por lo tanto la función lagrangiana es igual al costo total. ¿Cómo se encuentran los máximos y mínimos, ¿no?, de esta función lagrangiana? Bueno, en este caso, el phi es simplemente la ley de la conservación de la energía. La demanda tiene que ser igual a la sumatoria de todas las potencias. Esto se controla por fuera, después de haber resuelto el problema. Entonces, habíamos visto, ¿no?, de que esta es la condición que resuelve el problema, ¿no? La derivada parcial de la función lagrangiana respecto a cada una de las unidades, a la potencia de cada una de las unidades, tiene que ser igual a cero. Luego, la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a lambda también tiene que ser igual a cero. Son n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Siendo las pérdidas igual a cero, se puede resolver. Bien. Y esto es lo mismo, ¿no? Es decir, la solución implica este conjunto de ecuaciones, ¿no? La solución de este sistema de ecuaciones, simplemente que el costo incremental menos lambda igual a cero, costo incremental 2 menos lambda igual a cero, así, costo incremental n menos lambda igual a cero, y la ecuación phi formulan los n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Bien, entonces, cuando le ponemos la red, la formulación es la misma, vean, es la misma, solo que las pérdidas en este caso no son iguales a cero. Entonces se minimiza la función objetivo de la misma manera, solo que aquí, cuando se encuentran las derivadas parciales de la función lagrangiana con respecto a cada una de las potencias, se encuentra de que la ecuación cambia un poco, ¿no? La derivada de lambda phi con respecto a la potencia 1 ya no es igual a lambda, sino, vamos a ver aquí, esa derivada es un valor distinto. La derivación con respecto a cada una de las potencias es costo incremental más lambda. Las pérdidas no son iguales a cero, por lo tanto, esta cantidad no es igual a 1. O perdón, esto ya no es menos 1, sino que esto es distinto de 0, ¿no? Entonces, al ser distinto de 0, lambda, por este término que está dentro de los paréntesis, no es igual a 1, a menos 1, entonces se opta por crear el concepto de factores de penalización, ¿no? Están elaborados en base a estos criterios que se utilizan en el Perú: pérdidas marginales y factor de pérdidas marginales. Finalmente, la ecuación se aproxima, se deriva de esta manera, ¿no? Llamándole a este término 1 sobre 1 menos derivada de pérdidas respecto a la potencia, se llama factor de penalización. Cuando las pérdidas son iguales a 0, entonces el factor de penalización es 1. Pero cuando las pérdidas son distintas de 0, es decir, cuando se considera la red de transmisión, este factor de penalización ya no es 1, ¿no? Es distinto. En algunos casos es mayor que 1 y en otros es menor que 1. Entonces, aquí se logra entender, ¿no?, de que lo que la pérdida de transmisión implican es que las pérdidas favorecen a las unidades que reducen las pérdidas. O sea, el factor de penalización favorece a las unidades que disminuyen las pérdidas totales de transmisión. Y las pérdidas, o el factor de pérdidas, perjudica a las unidades que al despacharse incrementan las pérdidas de transmisión. Ese es el significado matemático que se obtiene del análisis del efecto de las pérdidas de transmisión en el despacho económico mediante la formación lagrangiana, ¿no?
Aquí las ecuaciones que habíamos visto anteriormente son las mismas, solo que en el caso anterior, cuando no hay red de transmisión, todos los factores de penalización son iguales a uno. Y cuando hay red de transmisión, los factores de penalización son distintos de uno y por lo tanto hay que calcularlos, ¿no? Entonces, el factor de penalización es término, el término, el factor de penalización, para ser calculado requiere conocer las pérdidas. ¿Y cómo se calculan las pérdidas en un sistema de potencia como este, por ejemplo, ¿no? Que tiene una red de transmisión? Lo que hay que hacer es observar y deducir cómo se calculan las pérdidas en un sistema de potencia en el cual las unidades de generación están suministrando potencia a la red y las líneas de transmisión y los transformadores están consumiendo esa parte de esa potencia, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de potencia suponiendo que la demanda total es 100 megavatios, la potencia de las unidades tiene que ser algo más de 100 megavatios, digamos 105 megavatios. 105 megavatios las pérdidas, lo cual implica de que el porcentaje de pérdidas en la red de transmisión es 5%. Entonces, de acuerdo a cómo estas pérdidas aumenten o disminuyen, ¿no? Según el despacho de las unidades P1 y P2, este factor de penalización va a ser más o menos que 1. Suponiendo, por ejemplo, que la unidad P1, al despacharse, al incrementar su potencia, hace que las pérdidas disminuyan, por algún motivo las pérdidas disminuyen, al mover la potencia P1, se mueven los flujos en las líneas, por lo tanto las pérdidas cambian. Si esas pérdidas totales disminuyen, entonces este factor de penalización, fíjense, si disminuyen las pérdidas, la derivada también va a disminuir. Va a ser menor que cero, ¿no? O sea, las pérdidas disminuyen, significa que las derivadas con respecto a la potencia van a disminuir. Esto va a ser menor que 1, o sea, va a ser negativo, ¿no? Al ser negativo, restando de 1 menos algo negativo, esto va a ser mayor que 1. Y dividiendo 1 sobre un término mayor que 1, el factor de penalización va a ser menor que 1. Por lo tanto, es como si el costo de la unidad 1 hubiera disminuido, ¿no? Al ser el factor de penalización menor que 1, es como si el costo incremental de esta unidad hubiera disminuido. Entonces, significa que el factor de penalización pues, favorece a las unidades que reducen las pérdidas y perjudica a las unidades que incrementan las pérdidas de la red. Entonces, para determinar más o menos cómo se calculan las pérdidas en un sistema de potencia, vamos a eh, determinar o desarrollar, recordar las ecuaciones de flujo de potencia de un sistema común y corriente, ¿no? Entonces, es un repaso de lo que es el concepto de flujo de potencia. ¿Qué es el flujo de potencia? Básicamente es una fotografía del estado estacionario de un gran sistema de potencia. Es decir, es una fotografía. Entonces, imaginen ustedes en este preciso momento, nosotros detenemos el tiempo. ¿No? Detenemos el tiempo, eso significa que los generadores que están funcionando a 3060 RPM van a quedar detenidos. Y nosotros podemos ir a las centrales, suponiendo que tenemos esa capacidad, ¿no? De movernos en el tiempo detenido. Podemos ir a cada una de las centrales y ver cuál es el ángulo del generador, ¿no? Ponemos como referencia cualquier generador del sistema y lo ponemos con ángulo cero. Vamos a ver de que los demás generadores van a tener su rotor con su ángulo, el ángulo que calcula el flujo de potencia,
digamos, con una posición ligeramente de acuerdo, ¿no? Con la convención, va a estar con un ángulo positivo, eh, eh, o sea, va a tener un ángulo positivo respecto al generador de referencia. Esto se puede medir, esto es un hecho físico. Veamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, vamos a suponer que la central de Mantaro es el nodo de referencia. Entonces, vamos a la central Mantaro, imaginamos, vemos, podemos, como está el tiempo detenido, podemos mirar el rotor. Y el rotor va a estar en un valor que nosotros vamos a dar el ángulo cero. Luego vamos a la central Chilca, vamos a ver que esta central tiene un ángulo de 5 grados, y si miramos el rotor, el ángulo de ese físico de ese rotor va a estar justamente en 5 grados, ¿no? Porque los ángulos de los generadores son ángulos físicos que se pueden medir en la práctica, solo que nunca se hace, ¿no? Porque no tiene utilidad. Entonces, todos los datos que podemos calcular en ese momento, no solamente el ángulo de los rotores, también veamos, miramos los voltímetros, ¿no? Y tomamos las notas de todos los valores que nos interesan del sistema de potencia. Esa fotografía es lo que determina el flujo de potencia. Es decir, el flujo de potencia es una herramienta que determina el estado estacionario, o sea, cuando todas las variables del sistema están quietas, están detenidas en el tiempo. Y dice la teoría de que si nosotros calculamos todas las variables de un sistema de potencia, podemos, ¿no?, determinar todo: las tensiones, las corrientes, los flujos, las pérdidas en cada elemento de la red, las pérdidas, todo se puede calcular si se tienen las variables, em, es decir, cuando se hace la solución de flujo potencia, se calculan todas las variables, ¿no? Todo lo que nos interesa saber en el tiempo detenido, ¿no? Es decir, el flujo potencia es una solución estática. Detiene el tiempo y mide todas las variables del sistema de potencia, nodo por nodo, barra por barra, generador por generador, y lo presenta en un diagrama, ¿no? Ese es el flujo de potencia. Vamos a ver aquí, de repente, voy a presentarles mientras se va cargando. Entonces, el flujo de potencia es la representación estática en el tiempo, ¿no? Con el tiempo detenido. Y en ese diagrama, en el tiempo detenido, eh, cómo, digamos, se llega a la solución, al cálculo de esos valores, ¿no? Requiere de métodos numéricos, ¿no? O sea, con los datos de la central, de la generación de las centrales, de la potencia activa, las tensiones que están produciendo los generadores, las potencias que están consumiendo las cargas. Con esos datos, ¿no?, y los parámetros del sistema, se puede calcular todo: las tensiones en cada uno de los otros nodos, la corriente que está fluyendo por cada elemento de la red, la potencia, todo se puede calcular. ¿Y cómo se hace, no? Se hace el cálculo mediante métodos numéricos por aproximaciones sucesivas. A partir de un punto de partida así tentativo, se logra la solución detallada, ¿no? ¿Y cómo se hace el cálculo? El cálculo se hace mediante un método denominado por unidad, ¿no? Este método por unidad es forzado porque hay transformadores en el sistema de potencia. Eso nos obliga a calcular todo por unidad. Entonces, cada elemento se tiene que representar por un modelo teórico, ¿no? Y ese, por ejemplo, el generador se modela mediante una fuente de tensión ideal más sus reactancias. Los transformadores mediante su impedancia del primario, del secundario, su transformador ideal,
y su admitancia y excitación. Las líneas mediante su resistencia, su reactancia y su capacitancia en paralelo, ¿no? En fin, cada elemento se representa mediante un modelo teórico. Luego, la combinación de todos estos elementos, pues, se traduce en un diagrama unifilar, ¿no? Entonces, el diagrama unifilar y el diagrama de admitancia representan simplificadamente el modelamiento de todos los equipos. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño sistema de potencia que está formado por 10 barras, ¿no? Tres generadores, tres cargas, las líneas L1, L2, bueno, tenemos 5 líneas de transmisión, 4 transformadores de 2 devanados, perdón, 3 y un transformador de 3 devanados, 3 cargas. Este es un pequeño sistema de potencia. Eh, el modelo de flujo se aplica para un pequeño sistema de este tamaño, o más chico inclusive, o para un gran sistema de potencia, ¿no? Que puede estar formado por cientos, o como el caso del sistema peruano, ¿no? Que está formado por más de 1000 barras. Aquí tenemos el modelo de flujo de potencia que utiliza la Universidad de San Marcos, que ha sido cedida, ¿no? por un consultor prestigioso. Voy a representar un pequeño sistema de potencia de un estudio que hice hace un cierto tiempo de una pequeña central, ¿no? Entonces, volviendo a la parte teórica, este sistema de potencia es de diagrama unifilar. Con los datos que conocemos, se tiene que transformar en un diagrama de circuito por unidad equivalente, ¿no? O sea, cada equipo, cada elemento del sistema de potencia se representa mediante su circuito equivalente. Y la condición de esos circuitos equivalentes conectados de acuerdo a la topología del sistema, se convierte en el circuito por unidad. Aquí, para el flujo de potencia, todo lo que está en blanco es válido para el cálculo de flujo de potencia. Lo que está en naranja no se usa en flujo de potencia. O sea, no se modela así, ¿no? El generador no se modela en flujo de potencia como una fuente de tensión ideal y una reactancia en serie, no. Esto se usa para simulaciones de cortocircuito y de estabilidad transitoria, pero en flujo de potencia no. En cortocircuito sí. Lo mismo acá, ¿no? Este generador está siendo representado mediante una fuente de tensión ideal y una impedancia equivalente del generador. No se usa este modelo para flujo de potencia, pero sí para cortocircuito, ¿no? Que vamos a ver después. En fin, tenemos el diagrama, el circuito equivalente, que es todo lo que está en blanco. Que se transforma en un diagrama de admitancias. Los generadores y las cargas se representan mediante, aquí sí es válido lo que está en naranja, se representan mediante una fuente de corriente, ¿no? Esta fuente de corriente representa al generador en cuanto a su potencia, que la potencia que está inyectando en su nodo de conexión. Las cargas también, ¿no? Las cargas también se representan mediante una fuente de corriente. Generadores y cargas se representan mediante fuentes de corriente. El generador es una fuente de corriente que está inyectando potencia al nodo y la carga es una fuente de corriente que está consumiendo, está sacando potencia del nodo a tierra. Luego los transformadores, las líneas, etcétera, se representan mediante lo que es el circuito equivalente y estos se transforman todas en impedancias. O sea, se encuentra la impedancia que representa las admitancias, ¿no? Todo este circuito, el circuito equivalente está formado por resistencias, reactancias y admitancias. El circuito equivalente simplemente es una representación de cálculo convencional que se hace para el sistema de potencia. Para hacer el flujo de potencia, todos tienen que convertirse en admitancias. Obviamente, los capacitores de las líneas ya están expresadas como admitancias, ¿no? Ya no hay que convertirlas, pero las reactancias sí.
Y una vez que se hace esa conversión, se tiene el diagrama de admitancias. Una vez que se tiene el diagrama de admitancias, se hace la matriz de admitancias. O sea, esto se expresa mediante una matriz, ¿no? Y hay que asumir y suponer, ¿no? Porque así ocurre, de que todas las fuentes de corrientes que representan los generadores inyectan corrientes, digamos. Acá este generador 1 inyecta una corriente, o sea, el generador que está conectado al nodo 1 inyecta una corriente que sale del nodo 1 al resto de la red y se va difundiendo, ¿no? Se va diversificando por todo el sistema, ¿no? Lo mismo, ¿no? El generador que está en el nodo 4 también inyecta su corriente y se encuentra con los demás y interactúa, ¿no? Y va fluyendo por el resto del sistema. Igual, las otras, las cargas, es decir, todo el sistema de potencia comienza a circular las corrientes, ¿no? Por lo tanto, cuando se hace el análisis del modelo matemático de este sistema de admitancias, podemos decir de que cualquier admitancia que está en el diagrama, en el diagrama de admitancias, puede ser representado de esta manera. Todos los nodos, acá J es un nodo cualquiera que está aquí en este diagrama. J es 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Todos tienen, todos los nodos que están en este diagrama, tienen esta forma. Todos tienen una fuente de corriente que está conectada a tierra y que está inyectando una corriente. Todas. ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? El nodo 1 tiene un generador. El generador está inyectando una corriente. Esta corriente es finita. El nodo 2 también tiene una fuente de corriente, que en este caso, la fuente de corriente que está conectada a la tierra es cero, porque no hay ningún generador conectado al nodo 2. El nodo 3 también, ¿no? En el nodo 4 hay un generador que inyecta una corriente y otra fuente de corriente que saca, que representa la carga. Hay un generador que va a ser pues la diferencia, ¿no? De este que inyecta menos lo que saca. Vamos a ver quién inyecta más corriente, ¿no? Será positivo si la corriente que inyecta el generador es más que la corriente que saca corriente del nodo 4. Lo mismo, el nodo 3 también, ¿no? Tiene una fuente de corriente que en este caso es cero. El nodo 5, el nodo 7, el nodo 9 tienen fuente de corriente de valor cero. El nodo 8 tiene una fuente de corriente negativa, el nodo 6 también negativa, el nodo 10 una fuente de corriente positiva, en fin, todos tienen una fuente de corriente. Entonces, también podemos ver que del nodo J, de cualquier nodo, a los demás nodos, 1, 2, 3, 4 hasta n, siempre hay una admitancia que está entre ellos. Por ejemplo, acá, del nodo J al nodo 1 hay una admitancia que le llamamos YJ1. Del nodo J al nodo 2 hay una admitancia YJ2. Y esto ocurre, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, del nodo 1 al nodo 2 hay una admitancia que le hemos llamado acá Y minúscula 1, 2. Del nodo 1 al nodo 3 hay una admitancia que tiene valor 0. ¿Por qué el valor es 0? Porque, y vamos a ver, ¿no? Como entre el nodo 1 y el nodo 3 no hay una admitancia directa que esté conectado entre ambos, por lo tanto es una impedancia infinita, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a ver su diagrama de vean, entre el nodo 1 y el nodo 3 no hay ninguna línea o un transformador, nada que esté conectado directamente, ¿no? Entre el nodo 1 y el nodo 3 hay solamente aire. Al haber aire, su impedancia es infinito, ¿no? Porque el aire pues tiene una resistencia y digamos que es imposible que la corriente vaya del nodo 1 al nodo 3.
simplemente la corriente no se puede escapar, ¿no? El aire es un tremendo, un gran un elemento aislante. Solamente cuando hay rayos, podría darse el caso de que del nodo 1, el nodo 3 pueda producirse un cortocircuito, ¿no? Pero normalmente no hay, pues, ¿no? Entonces, la impedancia que hay entre el nodo 1 y el nodo 3 es infinita. Siendo su impedancia infinita, su admitancia, que es la inversa, es cero. Entonces, podemos decir, podemos decir que entre el nodo 1 y el nodo 3, la admitancia es cero. Entre el nodo 1 y el nodo 4, la admitancia es cero. Y así, entre el nodo 1 y todos los demás nodos, excepto con el nodo 2, la admitancia del existente entre esos dos nodos, entre el nodo 1 y los demás nodos, es cero. Lo cual, digamos, es coherente con este modelo, ¿no? Si este es el nodo 2 o el nodo 1, del nodo 1 al nodo 1 hay una admitancia también. ¿Cuál será esa admitancia? La admitancia del nodo 1 al nodo 1. Esa admitancia del nodo 1 al nodo 1 es la admitancia que hay del nodo 1 a tierra. Vean, vean ustedes el nodo 2, ¿no? Del nodo 2 a tierra hay una admitancia, ¿no? Que es la capacitancia de la línea de transmisión que va del nodo 2 al nodo 3 y del nodo 2 al nodo 9. Esas dos capacitancias, al sumarse, que son capacitancias, siempre están conectadas a tierra, hay una admitancia que nosotros le llamamos no admitancia Y22, porque no la vamos a llamar admitancia Y20, ¿no? Pero no se acostumbra a poner la admitancia la admitancia que va del nodo 2 a tierra, no se acostumbra a poner Y20, sino Y22. Esto es conveniente porque así la nomenclatura es mucho más sencilla. Por ejemplo, acá en el nodo 3 a 0, del nodo 3 a tierra hay una admitancia que le hemos llamado Y minúscula 33. Es la admitancia que va del nodo 3 a tierra, que es la suma de las patitas de las líneas, el E1 acá y esta línea, no me acuerdo qué nombre tiene. Bueno, hay una línea de transmisión entre el nodo 3 y el nodo 7, y su patita izquierda, sumado con la patita derecha de esta otra línea, ambos sumando da la admitancia Y33. O sea, no se acostumbra a decir Y30. Habitualmente podríamos decir, ¿no? De que que el nodo de tierra le llamamos cero, pero no, se acostumbra a ponerle un nombre distinto para cada caso, ¿no? Porque así conviene a la nomenclatura matemática. Y así, todos los nodos tienen una conexión a tierra. Por ejemplo, acá el nodo 1 no hay una admitancia a tierra, porque no hay ningún capacitor conectado a tierra desde el nodo 1. Entonces, todos los nodos tienen esta forma. Cada uno de los nodos, todos tienen un valor, una fuente de corriente que puede ser finita o cero, pero no es infinita. Y del nodo J a todos los demás nodos hay una admitancia siempre. Siempre hay una admitancia que es cero o es un valor finito. Y también del nodo J a tierra hay una admitancia, ¿no? En este caso llamamos YJJ. Entonces, este modelo es válido para cualquier nodo de un sistema de potencia. Entonces, aquí tenemos la nomenclatura, ¿no? Y sub J la corriente de la fuente de corriente. Y con un solo subíndice. Y con dos subíndices es la corriente que va del nodo J al nodo K. Y sub JK es la admitancia entre los nodos J y K. Y B sub J la tensión del nodo J, ¿no? Y acá debería ser minúscula este. Entonces, cuando se hace el análisis de este sistema de potencia, en el cual ya tenemos todo expresado como admitancias,
tenemos todo expresado como admitancias, lo que se hace es, pues bueno, digamos, la corriente inyecta, la fuente corriente uno va a ser igual. Esto es simplemente las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Esa corriente, si se supone que este es el nodo uno, la corriente que inyecta la fuente de corriente I sub uno va a ser la suma de las corrientes que van del nodo J a todos los demás nodos, ¿no? Incluyendo el nodo a tierra. Esto es simplemente la ley de Kirchhoff de las corrientes. La sumatoria de las corrientes que llegan a un nodo es igual a cero. Y eso se expresa aquí mediante el balance de corrientes, ¿no? Igual, para el nodo 2 se hace la ecuación de Kirchhoff de las corrientes. Todas las corrientes llegan son igual a cero, o lo que es lo mismo, la corriente de la fuente de corriente, la corriente que inyecta la fuente de corriente va a ser igual a la corriente que sale del nodo 2 a los demás nodos. Está expresado acá cada corriente por la diferencia de tensiones. Esta es la diferencia de tensión entre el nodo 2 y el nodo 1 por la admitancia que hay entre el nodo 2 y el nodo 1. Esta es la tensión que hay entre el nodo 2 y tierra, multiplicada por la admitancia del nodo 2 a tierra, que le llamamos Y22. Y aquí la diferencia de tensión que hay entre los nodos 2 y 3. Aquí está, hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Acá debería ser B sub 2. Y acá sería 3. Sí. Entonces aquí tenemos la corriente I sub 2, va a ser la corriente que va del nodo 2 al nodo 1 por la admitancia que va entre el nodo 2 y el nodo 1, más la diferencia de tensión entre el nodo 2 y tierra por la admitancia que va del nodo 2 a tierra, más la diferencia de tensión que hay entre el nodo 2 y el nodo 3 por la impedancia o la admitancia que hay entre los nodos 2 y 3, y así sucesivamente. Aquí ponemos la diferencia de tensión que hay entre el nodo 2 y el nodo n-1 por la admitancia que hay entre el nodo 2 y el nodo n-1, más la diferencia de tensión que hay entre el nodo 2 y el nodo n por la admitancia que hay entre dos nodos, entre 2 y el nodo n. Así hemos hecho la ecuación de Kirchhoff para cada uno de los nodos. Así ponemos puntos suspensivos y ponemos el último, ¿no? O un nodo intermedio, un nodo J. Expresa lo mismo. Y ahí el último nodo. Entonces, la forma general de esta ecuación, ¿no? Lo vamos a expresar así de manera sintética, es esta, ¿no? La corriente de un nodo J cualquiera va a ser la sumatoria de las corrientes que van del nodo J a los demás nodos. Es decir, esta es la corriente que está inyectando la fuente de corriente al nodo J. Y esa corriente va a ser la sumatoria de las corrientes que van del nodo J a los demás nodos. Entonces, la ley de Kirchhoff puede expresarse de manera sencilla, ¿no? Esta corriente que inyecta la fuente de corriente va a ser la sumatoria de todas las demás corrientes que salen del nodo J a los demás nodos. Esta es esta ecuación. Y esta ecuación simplemente la expresamos en términos de diferencia de tensiones multiplicado por las admitancias, y hacemos una operación con las admitancias y llegamos a esta solución, digamos, a esta formulación. Dividimos aquí distinguimos, ¿no? A todos los nodos que están del nodo J antes y después, y haciendo este arreglo vamos a llegar a algo sencillo, ¿no? Vamos a ver de que la formulación de esta corriente puede darse con un arreglo distinto de las admitancias. Las corrientes, la corriente que va del nodo J a los demás nodos, sin incluir la corriente que va del nodo J a sí mismo, o dicho sea de paso, es la corriente que va del nodo J a tierra, se expresa de esta manera.
B sub J por la admitancia de J acá, ¿no? Y cuando tratamos del nodo o de la admitancia que va del nodo J a tierra, aquí tenemos, ¿no? Lo desagregamos y llegamos a establecer una igualdad que es esta. La ley de Kirchhoff es una muy parecida a la ley de Ohm, con un solo arreglo, ¿no? La corriente que inyecta la fuente de corriente al nodo J va a ser la sumatoria de las tensiones de cada uno de los nodos del sistema de potencia multiplicadas por la admitancia entre el nodo J y el nodo K. Pero esta admitancia TA es mayúscula, no es minúscula como está aquí, ¿no? Aquí todas las admitancias son minúsculas y acá una admitancia mayúscula. ¿Y cómo se logran, digamos, determinar estas admitancias mayúsculas? Con esta regla de formación. La admitancia mayúscula de J a J es la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo J. Y la admitancia mayúscula del nodo J al nodo K es la misma admitancia minúscula entre el nodo J y K, pero con signo cambiado. Entonces, este arreglo es importante que ustedes lo estudien y lo entiendan para que a su vez puedan comprender cómo funciona las ecuaciones simplificadas de un sistema de potencia. Esta ecuación es simplemente la ley de Ohm, pero escrita especialmente para una gran red de transmisión. Nosotros escribimos esta ecuación de las corrientes. La corriente inyectada por la fuente de corriente a un nodo J va a ser, fíjense, una sumatoria de tensiones por admitancias. Esto es una ley de Ohm. Y aquí tenemos la matriz de admitancias, ¿no? En cualquier sistema de potencia vamos a escribir las matrices más o menos de esta forma. La mayoría de ellas van a estar en la diagonal y el resto van a tener muchos ceros. Matrices esparcidas se conocen. Entonces las ecuaciones de balance de corrientes ya tomando en cuenta las admitancias en mayúscula, ¿no? Todas aquí las admitancias están en mayúscula, se pueden expresar mediante esta matriz, ¿no? O sea, se ha adecuado las admitancias de tal manera que se puede expresar de esta manera. Desarrollando las corrientes de esta manera, nosotros podemos expresarlas mediante esta ecuación matricial. Las corrientes inyectadas son iguales a la matriz de admitancias con mayúscula por una matriz de tensiones, ¿no? Esto es una ley de Ohm, ¿no? Una corriente es igual a una tensión multiplicada por una admitancia. Esto es una ley de Ohm, pues, ¿no? Y corriente es igual a tensión sobre impedancia, o lo que es lo mismo por admitancia. O sea, desarrollar esta ecuación matricial sencilla es simplificar, ¿no?, el problema. Entonces aquí el problema de flujo de potencia ya se ha reducido a una ecuación sencilla en el cual esta matriz de admitancias va a tener esta forma como está aquí, ¿no? Va a tener esta forma. Pues, al tener esta forma va a ser más o menos particular su forma de resolver. Justamente el programa de flujo de potencia lo que hace es resolver esta ecuación. Vamos a ver si ha resultado el... Caray, esto muy... Les voy a purgar el... Vean, aquí tengo, por ejemplo, un sistema de potencia, el sistema de potencia peruano, que es un sistema bien grande, ¿no? Un sistema complejo. Aquí tenemos la costa norte, ¿no? Vamos a ver, ustedes pueden ver. Aquí tenemos el norte, ¿no? Desde Piura. Vamos a ver aquí si podemos reducir. Vean, el sistema peruano aquí en este modelo está pues desde Talara, Tumbes, Zorritos. Aquí está Pariñas, ¿no? Eh, Paita, el Valle del Chira, Piura Oeste, Sechura, el barrio de Castilla, ¿no?
el famoso barrio Los Ejidos. Vamos un poco hacia el sur, Chiclayo, La Niña, que es una subestación que está muy cerca del lugar donde se formó el lago La Niña, el lago que aparece solamente en las épocas de lluvias, cuando hay el fenómeno del Niño. Acá Chiclayo, la cooperativa Pomalca, Eten, en fin. Ustedes pueden ver de que esto es un sistema. En un diagrama tenemos una parte del país, no la parte norte, Selendín, San Marcos. Esto es la costa norte, pues la costa centro. Vamos a ver aquí, vamos a poner 500. Perdón, la costa norte 1, la costa norte 2. Vean Guadalupe, Trujillo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Trujillo Sur, Cajamarca Norte, ¿no? Cajamarca Norte es un centro minero. La Pajuela es la mina, eh, la mínima Yanacocha, me parece, si mal no recuerdo. Trujillo Sur, en fin. Entonces, ven ustedes la costa, ¿no? La costa centro. Ustedes pueden ver aquí Ventanilla. eh, yo vivo en Chorrillos, entonces en Chorrillos mi barrio está por aquí, ¿no? Chorrillos está aquí. Bien, aquí pues tenemos la Sierra Centro, ¿no? Aquí veo, por ejemplo, Mollepata, Toromocho, la mina de Toromocho que está por la Oroya, y Pachachaca, que es pues o no sé si ustedes alguna vez han tenido referencias de esta subestación Omacocha, ¿no? Que está justamente en la cordillera Huánuco. Después Huancavelica, eh, Cerros Arequipa, que está en Pisco, ¿no? Después tenemos la Sierra Centro, ¿no? Y acá Pucallpa, en fin, aquí tenemos todo el Perú, ¿no? Arequipa, en fin, aquí los diagramas muestran todo el país. Fíjense, debe haber más de 1200 barras en las cuales se representa el sistema de potencia. Y también hay un sistema de potencia pequeñito, que es este, ¿no? Que hemos eh, expuesto, eh, para el cual se ha desarrollado un equipo digamos, una red de transmisión y un parque de generación que está formado por 3 unidades de generación. Todos estos sistemas, un sistema pequeñito o como un sistema grande, complejo como el que vimos, todo se resuelve mediante este modelo. Acá tenemos n barras, n pues puede ser desde 10 o 3 o 4 o 1200, ¿no? O 1500. Tengo entendido que hay sistemas, por ejemplo, el sistema europeo que se forman mediante 5000 barras más o menos, ¿no? Pero todas se pueden resolver mediante la misma metodología. Pues esta metodología es simplemente denominada flujo de potencia. El flujo de potencia no es más que un método de solución por aproximaciones sucesivas, ¿no? O métodos numéricos. Entonces, una vez se tiene la ley de Ohm de la red extensa, lo que hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Y nosotros vamos a resolverlo ¿para qué? Para poder calcular las corrientes. Las corrientes, no las que son inyectadas por los generadores ideales o por las fuentes de corriente, sino las corrientes que van por cada una de las ramas. Es decir, me interesan estas corrientes. A mí me interesan estas corrientes.
Cada una de estas corrientes me interesa conocer por qué, porque con esas corrientes, multiplicándolas por la corriente que da por la corriente cuadrada por la resistencia me da las pérdidas que se producen en estas resistencias, ¿no? Que son parte de los elementos del sistema de potencia. Entonces vamos a ver cómo es la metodología. Entonces vamos a ver la metodología. El modelo matemático de flujo de potencia no puede, digamos, no es conveniente resolverlo así como está, ¿no? Porque necesito conocer todas las tensiones en todos los nodos. Por lo tanto, necesito conocer todas las corrientes inyectadas por las fuentes de corriente, es decir, por los generadores o sea, necesito calcular las corrientes que están inyectando los generadores y las corrientes que están consumiendo las cargas. Si tengo esos datos, puedo calcular todas las tensiones, porque esta matriz Y ya la conozco, ¿no? Esta matriz Y se puede desarrollar mediante los circuitos equivalentes de cada uno de los equipos. En la práctica no se acostumbra a tener como datos las corrientes, porque estas corrientes tienen módulo y tienen ángulo, y es bien complicado saber el ángulo que tiene una corriente. Lo que se hace es, se le pone de otra forma, es decir, se le pone de esta manera. La corriente, o sea, esta ecuación que está acá, esta matriz, la ecuación 1, es lo mismo que esta matriz, ¿no? Las corrientes I sub J, J va desde 1 hasta N, va a ser igual a la sumatoria de todas las tensiones por las respectivas admitancias Y, JK. O sea, esta ecuación 1, expresada mediante una sumatoria, es la misma que he deducido en base a la ley de Kirchhoff aplicado a un gran sistema de potencia. Entonces, como no se tienen estos datos de corriente, lo que se hace de manera ingeniosa es multiplico la corriente por la tensión conjugada del mismo nodo. Hago aquí y acá, ¿y qué obtengo? Tengo la potencia conjugada. La potencia conjugada, que fíjense, es igual a la potencia conjugada es a P menos JQ. Esto sí es factible de obtener. P es la potencia activa que está siendo inyectada por un generador, ¿no? O bien es la potencia activa que está consumiendo una carga. Eso sí se obtienen en las subestaciones. La potencia activa y la reactiva se obtienen en las subestaciones. Entonces, aquí sí se tienen como datos estas potencias activas y reactivas de los generadores y de las cargas. Pero de este lado de la ecuación, tenemos aquí, fíjense, B sub J y B sub K. Esto sí es conocido. B sub J no se conoce y B sub K tampoco, pero ambos son tensiones. Esto sí se conoce, por lo tanto se puede establecer una forma de resolver en los cuales teniendo como datos las potencias y también como parámetros conocidos las admitancias, las tensiones pueden ser calculadas. Solo hay que saber cómo plantear la ecuación para que pueda ser resuelta, ¿no? Y eso justamente es el modelo de flujo de potencia, ¿no? ¿Cómo se le presenta de esta manera? Aquí tenemos el modelo matemático y hay que resolver ahí. Hay que calcular todas las B sub K. O sea, K va desde 1 hasta N, ¿no? Incluyendo J es uno de los valores K. K va desde 1 hasta N, va 1, 2, 3, por ahí estará J, llego hasta N. Entonces esta ecuación 2 sí se puede resolver, porque es factible. Y aquí nosotros lo ponemos en su formulación polar. O sea, esta ecuación 2 está escrito como vector, como ecuación, como cada uno como vector. Acá están escritos, pero como módulo y ángulo.
Aquí podría representarse este mediante su parte activa o su posición en el eje X y en el eje Y, cada uno de ellos, pero no, se acostumbra a ponerlo en forma polar, es decir, la potencia se expresa mediante un módulo y un ángulo, ¿no? Y su correspondiente, sus componentes, ¿no? Su potencia activa y reactiva. La tensión también mediante módulo y ángulo. Y la admitancia también mediante un módulo y un ángulo. Las soluciones son por tensiones de nodo, que dicen de que si tengo todas las tensiones en todos los nodos, puedo calcular todas las variables del circuito, todo lo que me interesa lo puedo resolver. Entonces aquí hay que establecer una, digamos, cómo se puede resolver, ¿no? Ya se dijo aquí de que los datos son las potencias activas y reactivas. Las Y se conocen, por lo tanto las incógnitas son los B y los deltas. Por lo tanto hay que tener los datos en todos los nodos de P y Q. Pero hay nodos en los cuales sí se puede conocer P y Q. Los nodos de carga, P y Q, son datos. Pero en los nodos de generación, o sea, en las centrales, se tiene P, pero no se tiene Q. En lugar de Q se tiene la tensión, ¿no? La tensión, la parte, el módulo de la tensión se conoce. Es que en las centrales, pues, no se acostumbra a controlar, no se puede controlar la potencia reactiva. Se controla así la potencia activa y se controla la tensión, pero no se controla la Q. En cambio, en un nodo de carga, sí. Si bien la Q no se controla, pero se conoce, se sabe cuánto vale. En cambio, en una central es bien difícil conocer con exactitud el Q, pero sí se controla la tensión. ¿Por qué? Porque hay aparatos que controlan la tensión de generación de un generador, ¿no? Son aparatos que automáticamente mantienen fija la tensión, no permiten que se mueva la tensión. Por lo tanto, en un sistema de potencia hay nodos llamados PQ en los cuales se conocen la potencia activa y reactiva. Y hay otros nodos en los cuales se conoce la potencia activa y la tensión, no se conoce la Q. A esos se le llama nodos PB. Por lo tanto, siendo estos los datos, P y Q en los nodos PQ, y siendo los datos P y B en los nodos P y B, ¿no? Las incógnitas serían B en los nodos PQ serían B y delta. Y en los nodos PB, las incógnitas serían Q y delta. Entonces, aquí esta forma especial del programa de flujo de potencia se establece, ¿no? Este tipo de nodos porque es la forma de resolverlos con la información que se tiene disponible. Fíjense, en todos los nodos, el dato es P, los datos siempre son la potencia activa, ¿no? En todos la potencia activa es dato, en algunos el dato es Q y en algunos es B. En cambio, las incógnitas, en todos los nodos, delta es la incógnita. Es una incógnita, siempre es una incógnita. Y en algunos nodos la incógnita es B y en algunos nodos la incógnita es Q, ¿no? De acuerdo al tipo de nodo. Entonces, los nodos de carga y los nodos de paso son nodos tipo PQ, en los cuales los datos son P y Q y las incógnitas son la tensión, el módulo y el ángulo. Y en los nodos de generación siempre se tienen como datos la potencia activa y la tensión. Y son incógnitas la potencia reactiva que produce el generador y el ángulo. Por lo tanto, teniendo esta configuración de datos e incógnitas, se llega también a una conclusión. No se puede resolver numéricamente porque aquí, entre todos los nodos de generación, los P pueden dar un valor y los P pueden dar también otro valor, pero nunca van a conversar ambos. ¿Por qué? Porque no conozco las pérdidas que se producen en las líneas y en los generadores y también en los transformadores, ¿no? Por lo tanto, nunca se puede encontrar una solución debido a que no se puede encontrar un juego de datos en los cuales ambos sean concordantes, porque no se conocen las pérdidas.
La sumatoria de las potencias de todos los generadores tiene que ser igual a la sumatoria de las potencias de todas las cargas más las pérdidas. Por lo tanto, esto obliga a que uno de los generadores, para que sea factible resolverlo algebraicamente, uno de los generadores se tiene que convertir en un nodo en el cual P no sea dato. El P que produzca sea calculado, de tal manera que se establezca el equilibrio que P de generación es igual a P de carga más pérdidas. Entonces, a este nodo se le llama nodo de holgura matemática, o nodo de Slack en inglés, ¿no? Pero la jerga le llama nodo sin, ¿no? Porque es un nodo en el cual la potencia está cambiando, la potencia activa está cambiando. Y haciendo este arreglo, a un generador se le obliga a decir, en ese generador se condiciona que se conozca la tensión y el ángulo, ¿no? Como dato. O que, o sea de paso, también, en el cual la potencia activa y la reactiva sean incógnitas. Porque como incógnita no va a ser es decir, al forzarlo a tener potencia activa como incógnita y siendo delta una incógnita permanente, entonces a este nodo se le obliga a tener como datos la tensión de generación y el ángulo. Esto permite, digamos, de que este nodo salga del número del cuadro de incógnitas, ¿no? Por lo tanto, si tengo un sistema donde hay 10 nodos, un nodo de generación tiene que ser convertido en nodo de holgura. Por lo tanto, ya el sistema de ecuaciones será de 9 barras, ¿no? O sea, 18 ecuaciones con 18 incógnitas. Entonces, aquí es imprescindible que un generador se convierta en nodo de holgura para que matemáticamente se pueda encontrar una solución. Hay método de resolver, ¿no? Entonces, los nodos restantes, si tengo 10 nodos, tendré que resolver un sistema de 9 ecuaciones complejas con 9 incógnitas complejas, o bien 18 ecuaciones algebraicas con 18 ecuaciones algebraicas también, ¿no? Ojo, 18 ecuaciones algebraicas con 18 incógnitas algebraicas. El método de Gauss, bueno, es un método que seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Se trabaja de manera vectorial. Se aparta de cada ecuación, se aparta uno de las tensiones y se le convierte en incógnita. Esto me obliga a que la ecuación de la incógnita, esta tenga esta forma, ¿no? En este momento no nos interesa este método de Gauss. Nos interesa el método de Newton-Raphson, pero en su formulación polar. Esta es la ecuación de balance de corriente que vimos anteriormente. Igual otra vez hacemos el flujo matemático, su formulación polar. Y aquí obtenemos, haciendo la formulación polar, vamos a ver cómo resolvemos, ¿no? El conjunto de ecuaciones. Esta será la ecuación que hay que resolver para cada nodo. La potencia activa menos la potencia reactiva va a ser la tensión conjugada por su ángulo. Bueno, aquí también está un poco mal, ¿no? Será acá tensión menos ángulo. Bueno, aquí falta corregir. Esta tensión, esta tensión conjugada es simplemente, sí, aquí deberíamos eliminar esto. Esto debería ser así. Oh, perdón. Esto debe tener una forma vectorial. Esto debería ser un vector y no debería tener este ángulo, ¿no? Así debería ser. Bueno, ahora sí está bien, ¿no?
esta tensión conjugada se convierte en su módulo y su ángulo es negativo. Entonces así se convierte la ecuación 2b en la ecuación 2c, y cuando se resuelve la parte real, se saca la parte real, ¿no? Y la parte imaginaria, bueno, se expresa en la misma ecuación. ¿Y cómo se resuelve? Cuando se tiene así la formulación Newton-Raphson polar, se utiliza la expansión de Taylor, ¿no? ¿Qué es la expansión de Taylor? Que tengo una función cualquiera en un punto, una función en un punto cualquiera, una función de muchas variables, va a ser la función en un punto conocido, más las derivadas parciales de esta función respecto de todas las variables, ¿no? Aquí va a ser, pues, bueno, esto no está muy bien. Bueno, así es la expansión de Taylor para una función de muchas variables. Esta es una función que depende de varias incógnitas, ¿no? X1, X2, X3, Xm. ¿Cómo calculo el valor de la función en un punto cualquiera? Va a ser igual a la función en un punto conocido, en el cual tenemos valores conocidos x1 super cero, x2 super cero, es decir, tenemos valores conocidos con superíndices, más las derivadas parciales de esa función con respecto a x1, ¿no? Y las derivadas parciales de la función con respecto a x1 van hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Luego las derivadas parciales de la función con respecto a la variable 2. Después las derivadas parciales de la función respecto a la variable 3, también que van hasta el infinito. Luego las derivadas parciales de la función respecto a la variable xm, hasta el infinito también, ¿no? Digamos, la bondad que tiene la expansión de Taylor es de que yo a estas derivadas parciales, en las cuales el delta está elevado al cuadrado, al cubo, en fin, están elevadas a potencias mayores de 2 o potencias mayores, los puedo eliminar, porque como estos variables son pequeños, simplemente eliminándolos, voy a cometer un error, ¿no? Que no es muy grande, y al eliminarlos, lo presento de esta manera, simplifico la función. Entonces aquí tendremos que esto es una aproximación, ¿no? Entonces aquí he expresado esta expansión de Taylor de manera simplificada. Estamos expresando en la ecuación 5 para la parte activa y la parte reactiva, y expresada de manera matricial tendríamos esta, ¿no? Esta ecuación, en las cuales aquí ya no es una igualdad, sino una aproximación. Entonces aquí tenemos algo parecido a la ecuación de corrientes, pero se ha expresado todo en términos de potencia activa y potencia reactiva, una matriz de derivadas parciales, y las tensiones han sido expresadas mediante variaciones de ángulos y variaciones de módulos de tensiones. Así expresado de manera simplificada, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que resuelve el problema de flujo de potencia. Y con esta expresión resuelta es que calcula hace el cálculo que presenta mediante, bueno, aquí como este caso, ¿no? En el programa, fíjense, para unas condiciones ha presentado todas las variables, tensiones, corrientes, en fin, vamos a hacer la simulación. Vean, ustedes pueden ver, ¿no? Ha expresado todas las variables
tensiones y corrientes de todo el sistema, ¿no? Y en este caso hay algo particular que, digamos, yo he desarrollado, ¿no? Para un pequeño sistema de potencia, para una central que estaba siendo puesta en servicio. En este caso se trata de una central, una pequeña central que va a reingresar al servicio después de haber sufrido un accidente, ¿no? Por un huaico. Es conocida la central Delfín. Entonces, esta es una parte del sistema de potencia que se ha hecho su estudio, cómo se comporta. Y es un sistema, pues, como ustedes pueden ver aquí, aquí hará pues 20 nodos más o menos, ¿no? 20 nodos son los nodos de interés. Pero están, de por sí, están todos los demás nodos, están los otros 1200 nodos que están en diferentes diagramas del sistema de potencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen ustedes vamos a ver, esto es Tarapoto, ¿no? Tarapoto, Moyobamba. Bellavista, Juanjuy, en fin, son modelos de solución. Y volviendo a nuestro sistema, la solución de este diagrama o de esta ecuación matricial es la que da lugar a la solución de flujo de potencia. Pero la solución de flujo de potencia en corriente alterna es una solución muy compleja y muy, digamos, tediosa de calcular, ¿no? Su formulación simplificada. El proceso iterativo, ustedes lo deben saber, ¿no? Métodos numéricos. Se asume un valor inicial, ¿no? Un punto de partida nada más, y luego, por aproximaciones sucesivas, se va llegando al el punto de solución. Y siempre hay un criterio de convergencia, ¿no? Cuando se dice de que la solución es aceptable, cuando se dice que la solución es inaceptable o divergente, y el grado de aproximación que se requiere, ¿no? Digamos, las tolerancias en el error que se comete. Si no se cumplen en todos los nodos, es no convergente, y si se cumple que en todos los nodos el criterio digamos, del error admisible es concordante con lo que se ha escogido, es convergente, y hay una solución. Bien, y por tensiones no se puede calcular todas las variables, corrientes, potencias, pero veamos un método de solución que se llama flujo de potencia en corriente continua. Este es el que nos interesa a nosotros. En realidad, el flujo de potencia en corriente continua es un flujo de potencia en corriente alterna. ¿Cómo se resuelve? Nosotros tenemos que esta es la ecuación que tiene que resolver el programa de flujo de potencia. Este programa, en este caso, el programa Power Factory, ¿no? Este programa Power Factory ha resuelto las variables que le he pedido que considere y haga la solución numérica, ¿no? Entonces, al desarrollar el modelo matemático que me da las soluciones, este programa simplemente ha encontrado los números que convergen y que dan una solución matemática dentro, digamos, de un rango o dentro de un margen estrecho de valores que son aceptables, ¿no? Y lo ha hecho al resolver esta ecuación matricial por aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene la solución de esa ecuación matricial, conociendo las tensiones en cada uno de los nodos, un nodo J y un nodo K cualquiera, ¿cómo calcula la corriente del programa? Hace este cálculo, ¿no? La corriente que va de J a K es igual a la tensión del nodo J menos la tensión del nodo K, dividido entre la impedancia, o bien multiplicado por la admitancia esta. Lo mismo la corriente que va de K a J, la potencia que fluye de J a K y también de K a J. Las pérdidas que se producen en el nodo JK es pues la suma de las dos potencias, ¿no? Estas que están calculadas aquí. Y ese cálculo lo hace para todas las barras o para cada par de barras del sistema.
Lo que nos interesa a nosotros es una solución rápida, que no sea muy tediosa. ¿Y cómo lo logra, no? Entonces se fija en, en esta ecuación que es la que es parte de la matriz. Digamos, se logra deducir de que las tensiones B sub J son siempre aproximadas a 1 por unidad. Tanto el nodo J como el nodo K, las tensiones están muy aproximadas a 1 por unidad. Entonces, se dice que son más o menos 1 por unidad. A todas se les da el valor de 1 por unidad. No se comete un error apreciable. También los ángulos de cada una de las tensiones están en términos de este término, ¿no? D sub K, o sea, la tensión del nodo K menos la tensión del nodo J, menos el ángulo de la impedancia entre los nodos J y K. Y se sabe que este ángulo es más o menos cercano a 90 grados o a menos 90 grados. Con lo cual, al estar muy cercano a 90 grados, la admitancia entre los nodos J y K se puede aproximar a la susceptancia entre los nodos J y K. Y también la derivada parcial, esta derivada parcial que está en las derivadas parciales que están en esta matriz, también se puede aproximar. Fíjense, esta derivada parcial está en función de la tensión J, la tensión K, la admitancia JK, y el seno de un ángulo que está muy próximo a 90 grados. El seno de un ángulo que está muy próximo a 90 grados o a menos 90 grados es muy próximo a 1. Y como esto está cerca a 1, y este está muy cerca a 1 también, toda esta derivada parcial está muy cerca a la admitancia o la susceptancia, ¿no?, de la admitancia. Y la derivada parcial de la potencia respecto de la tensión está en términos del coseno de un ángulo muy próximo a 90, está muy próximo a 0. Entonces, fíjense, las derivadas parciales de las potencias activas respecto de los ángulos están muy cerca a la susceptancia. Y cuando se deriva respecto de la tensión está cerca a 0, ¿no? Al hacer efectivo estas aproximaciones, esta matriz se convierte más o menos así. Esto se está aproximando a 0. J2 se aproxima a 0, el jacobiano 2 a 0, el jacobiano 3 a 0. El jacobiano 1 se aproxima a las susceptancias. El jacobiano 4 también se aproxima a las susceptancias, ¿no? Y al asumir el flujo de potencia en corriente continua, con las tensiones son iguales más o menos a 1 por unidad, aquí todo esto se vuelve 1, ¿no? Se vuelve 1, por lo tanto, esta ecuación aproximada del flujo de potencia se convierte en, fíjense, al ponerse esto 0 prácticamente, el jacobiano J4 no tiene razón de ser, ¿no? Se establece entonces una igualdad entre las potencias, van a ser iguales a J1 por los deltas. Ya el resto no tiene sentido. Y así es como se logra esto, ¿no? O sea, las potencias son iguales a las susceptancias por los ángulos. Y se establece esta ecuación de solución del flujo de potencia en corriente continua. Y al encontrar la inversa de esto, porque nos interesan conocer los deltas, porque todas las tensiones son iguales a 1 por unidad, pero no sabemos su ángulo. Entonces, aquí para conocer los ángulos, ¿qué hacemos? Encontramos la inversa de la matriz de susceptancias y obtenemos los ángulos de esa manera. Entonces, las soluciones serán, todos los nodos tendrán tensión 1 por unidad y su ángulo determinado mediante esta ecuación. Ese es el flujo de potencia en corriente continua. Expresas un flujo expresamente de potencia activa. Las potencias relativas se vuelven 0, dado que todas las tensiones son 1 por unidad. Y ustedes saben que entre dos nodos que tienen la misma tensión, la potencia eléctrica que fluye entre ellos es igual a 0. Entonces, esta ecuación es lineal y no requiere proceso iterativo. Se encuentra la matriz inversa de la susceptancia y ya se obtuvo la solución. Entonces, si nosotros representamos la inversa de la matriz de susceptancias, le llamamos matriz X,
ya encontramos la solución. O sea, aquí el flujo de potencia y corriente continua es simplemente voltear una matriz y es encontrar la solución. Entonces, el flujo de potencia DC es así, es sencillo. Y expresa solamente el flujo de potencia activa. Aquí tenemos dos nodos. Si quiero encontrar la corriente entre el nodo J y K, simplemente multiplico o divido la tensión del nodo J menos la tensión del nodo K y por la admitancia, ¿no? Bien, la potencia será calculada de esta manera. Medio minuto. Bien, alumnos, como les decía, el flujo de potencia es relativamente sencillo. Hay que voltear solamente la matriz de susceptancias. Les ven esta matriz de susceptancias, ¿no? Esta matriz, la matriz X es la matriz de susceptancias invertida. Con eso se encuentran todos los ángulos. Y una vez que se encuentran los ángulos, se puede calcular todas las potencias, ¿no? Y las potencias solamente son puramente activas. Bien, yo les voy a enviar este PowerPoint, por si acaso, aunque está un poco complejo y tedioso. Y aquí ustedes pueden ver cómo se calcula la potencia activa que va de un nodo J a un nodo K, ¿no? Simplemente la potencia activa es el ángulo del nodo J menos el ángulo del nodo K, dividido entre la reactancia que hay entre ellos, ¿no? Haciendo una aproximación, si tenemos, por ejemplo, una diferencia de ángulo de 10 grados, lo cual es muy raro, ¿no? Los ángulos de 10 grados son raros, los ángulos son 2, 3 grados entre dos nodos. Y si tenemos 10 grados de diferencia, el seno de 10 grados es 0.17, ¿no? Y el error que estaría cometiendo yo a hacer esta aproximación sería de 0.5%, ¿no? En el cálculo de la potencia que fluye, lo cual es muy pequeño, digamos, ¿no? Entonces, en las clases que aquí tenemos otro, ¿no? Bueno, un mejor cálculo, 0.509%. Y este es un ejemplo sencillo de cómo se calcula el flujo de potencia en DC entre dos nodos, o entre un pequeño sistema de potencia conformado por 4 nodos. Lo vamos a estudiar en la clase que viene y bueno, les solicitaría a ustedes que revisen sus notas de clase, libros, etcétera, del curso de Potencia 1. Tal vez hoy día yo les envíe un libro, bueno, por lo general los libros tienen derechos de autor y les voy a enviar a sus correos. Si no hubiera más preguntas, dejaríamos la clase en este punto. Ok, profesor. Profesor, disculpe. Sí, sí. No se olvide de mandarnos también las otras notas de clase, ya que solo tenemos de la clase 1, por favor. Bueno, ya, y sí, lo sé subir, pero creo que hay un problema que tengo en el Classroom que no le llega a ustedes. Le voy a enviar a sus correos. Sí, mejor, por favor, Bien, bien. profesor.